tanto han equivocado con un país que tiene su sentido en el subcontinente, porque si bien es cierto, a diferencia de Nicaragua. Un gusto volver a estar con ustedes. Cordiales saludos a todos quienes nos ven a través de la señal de Gama Visión en el Ecuador, por Mega TV en la Florida y por Max TV Online en el Ecuador y en el mundo. Vamos a hablar sobre la situación de Cuba y lo vamos a hacer con el doctor Fidel Márquez. Él es académico de la Universidad Ecotec de Guayaquil, Ecuador. Es indudable que hay mucha expectativa a nivel mundial por las protestas que se dieron el domingo pasado en toda Cuba, en toda la isla, no solamente como en el año 1994 que se dio en La Habana. Y le vamos a preguntar al doctor Fidel Márquez cuáles son las razones de este levantamiento de los cubanos. Bueno, pudiera parecer, y si inicialmente alguien puede interpretar que se dio por reclamos de libertades individuales, personales, libertad de expresión, asociatividad política, etcétera, que están presentes. No es que no estén presentes. Yo creo que las causas fundamentales debemos analizarlas a lo interno de la vida material y de las condiciones de salud que en estos momentos se están teniendo en Cuba. Cuando se refiere a la vida material, estamos hablando de la economía. De la economía. Fundamentalmente de la economía, estamos hablando de la alimentación de las personas, estamos hablando de la libertad de empresarial, de la libertad de emprendimiento, porque yo creo que esto es algo que había muchas expectativas en Cuba, con el cambio que se empezó a dar después de la muerte de Fidel Castro, con las reformas que de una u otra manera se plantearon, cuando se dio la visita de Obama a la isla, que se habló mucho de emprendimiento, de invitar a cubanos para que fueran a ver emprendimientos y estudiar emprendimiento en Estados Unidos, y además se discutía mucho de la necesidad de crear formas no estatales, sabiendo que el régimen se basa fundamentalmente en la actividad estatal, en la empresa estatal. Recordemos que en Cuba siempre hasta una barbería era en su momento llegó a ser estatal. Entonces, este tipo de cosas, había muchas expectativas con relación a estas iniciativas, y hemos visto que en los últimos tiempos las medidas económicas que se han tomado van en sentido contrario a esas expectativas que tenía la población cubana, como por ejemplo... Esto a partir del gobierno del señor Donald Trump. Recordemos que en el 2014, en la Cumbre de las Américas en Panamá, se da el estrechón de manos entre Barack Obama y Raúl Castro. Sí. Viene la apertura, visita Obama también Cuba posteriormente, pero en todo caso esto se cierra con el ingreso de Donald Trump. De Donald Trump, y además poner en funcionamiento capítulos de la ley Torricelli, la Herberton, que de una u otra manera le dieron, y es parte del discurso que estamos viendo ahora por muchos dirigentes de cubanos que están planteando que la culpa es de, como se dice por parte de los gobernantes cubanos, del bloqueo, ¿no? Cuando conceptualmente es un embargo. Pero bueno, esa es una discusión para la academia que después podemos aclarar un poco qué es bloqueo, qué es embargo y este tipo de medidas, cómo hay que hacer este tipo de diferenciaciones, que si bien tienen un efecto en la economía cubana, evidentemente que lo tienen, el principal problema que tiene la economía cubana es interno. Interno, ¿por qué? Porque no hay productividad, porque no hay elementos que, digamos, se pierde la iniciativa privada, se pierde el emprendimiento, se pierde esto que teóricamente conocemos nosotros como es la innovación desde la iniciativa privada, y por tanto hay mucho que desear acá, y se ve reforzado en los últimos tiempos con las medidas con relación a la circulación del dólar en la isla, que provocó esa medida un proceso hiperinflacionario que, a mi modo de ver, es uno de los grandes detonantes que tenemos actualmente para la crisis. Básicamente, ¿en qué consistió ese cambio en el tipo de cambio y la presencia de estas denominaciones monetarias? Porque recordemos que Cuba tenía 3 monedas circulando fundamentalmente, ¿no? Habían otras de libre disponibilidad de divisas internacionales, pero fundamentalmente el dólar, por obvias razones, la cantidad de cubanos que residen en Estados Unidos que mandaban que envían remesas, que es fundamentalmente formal o informalmente una inyección económica, sí, muy para importante, la isla, muy sobre importante. todo para
la familia. Sí, no para el Estado, va directamente a la familia. Directa al consumo de la familia, y eso hay que analizarlo de esta manera. Dos, tenía la moneda convertible, que es lo que los cubanos llaman el chavito, ¿no? Que no es más que una moneda que artificialmente tiene un tipo de cambio 1 por 1 con el dólar, y la moneda nacional, que es la que tenía un tipo de cambio oficial de 24, 25, oscilando en ese sentido. Y deciden colocar una sola moneda y además no permitir que lleguen los desembolsos de dólares a la isla directamente para que las personas puedan comprar con dólares, sino tiene que ir desembolsos directamente desde el exterior a las cuentas que fueron obligatorias a abrir por los cubanos que quisieran manejar divisas. Las remesas entonces fueron controladas también por el Estado, restringidas. Y restringidas, y ahí está porque pues la explosión de lo que ha sucedido la semana anterior. Sí. Entonces yo le veo, además de unido a la pandemia, que si bien en un inicio controlaron la pandemia en números de contagiados, muertes, etcétera, la campaña de producción de vacunas, los 5 complejos vacunales que están desarrollando, todo eso a través del complejo industrial, científico, farmacéutico que tiene la isla, que viene desde hace por lo menos 30, 40 años, pero estos recursos, que además el gran problema de Cuba es que no tiene con qué comprar en el exterior, y eso yo creo que es parte de la crisis que se está viviendo ahí, y hay que decirlo de esa manera. No pueden quitar el embargo hoy, ¿y con qué van a comprar? Es la pregunta que yo siempre me hago en este sentido, ¿no? La situación va a continuar. Va a continuar porque no tienen cómo produce comprar absolutamente nada Cuba en estos momentos. Y claro, hay que decir que alrededor de 3.800.000 visitantes turistas dejaban 3.800 millones de dólares anuales. Y eso también en la pandemia se ha visto mermado. Lógico, porque además los países de entrada, recordemos que el sector económico más golpeado en el mundo son dos, y los dos tienen que ver con el turismo, la aviación. Y la aviación. Y Cuba es una isla. O llegas por barco o llegas por avión. No tienes otra opción. Entonces, dependiendo no del turismo nacional, fundamentalmente, que en otros países sí pueden vivir del turismo nacional, pero acá no hay producción nacional, dependes del turismo, muchos insumos que utilizas en el turismo son importados, además de eso, y tienes, por tanto, que la pandemia la puedes controlar. Después, cuando permitieron que muchos cubanos siguieran viajando en un momento dado, por muchos controles, el contagio llega. Y el gran problema, a mi modo de ver, en Cuba en estos momentos, es que tienen una pandemia comunitaria. Tienen su propia cepa, para decirlo de alguna manera, y la gente puede entender a lo que me refiero, ¿no? Es importante hacer un colofón de lo explicado por usted sobre un tema del que se habla mucho y quizá sin muchas bases y conocimientos. Para concluir este aspecto, usted dice es un tema de carácter económico y por supuesto por la pandemia. Eso ha llevado a que reaccionen de la forma más abierta, más explosiva y con la mayor cantidad de personas desde el año 1959, porque claro, al final lo que ocurrió en el 80 con los y en el 94 en el maleconazo. El maleconazo fue en el malecón. Fue en el malecón y duró un par de horas. Por eso quiero referirme. Es quizá la movilización más grande que ha habido desde que tomó a cargo la revolución el control del gobierno cubano. Sí, yo creo que sí, y esto, a mi modo de ver, debe ser un campanazo de que el pueblo de Cuba está pidiendo cambio. El pueblo de Cuba está pidiendo rectificaciones, está pidiendo que les hagan dentro del propio lenguaje que utilizan la cúpula gobernante de la isla, que cumplan con las promesas que dijeron, ¿no? en la transformación. Pero aquí hay un problema. Y para hacer un símil con lo que ocurrió en China en un momento dado, yo no veo un Deng Xiaoping en Cuba, que es el que pudiera enfrentar e impulsar reformas económicas que llevaran a una transformación de todo el aparato económico productivo cubano que pudiera insertarse en el mercado mundial.
Recordemos que Deng Xiaoping fue el gran transformador de la China, de esa China que ahora es la segunda potencia del mundo. Uno podría pensar Díaz-Canel, que toma el control a partir del 2018, cuando le entrega a Raúl Castro la presidencia y prácticamente pues el control hasta del Partido Comunista, se dice. Sin embargo, vemos que sale a la calle y lo que dice es a los revolucionarios un llamado para que vayan y enfrenten a quienes están manifestándose. Pero qué poca lógica y conciencia de este mandatario cubano. Si analizas la lógica del discurso que han tenido la cúpula gobernante en Cuba desde el 59 para acá, cada vez que tienen un tipo de acciones es el enfrentamiento. Es la calle de los revolucionarios, la calle no nos las pueden quitar, hay que defender la revolución en la calle. Más o menos ese discurso es el que mismo mantuvo Díaz-Canel en su primera intervención cuando se dio las manifestaciones que se dieron el 11 de julio. Y valdría la pena que escuchemos lo que dijo Díaz-Canel, el presidente de Cuba, luego de que se presentaron estas manifestaciones. Estamos convocando a todos los revolucionarios del país, a todos los comunistas, a que salgan a las calles en cualquiera de los lugares donde se vayan a producir estas provocaciones. Hoy, desde ahora y en todos estos días. Y enfrentarla con decisión, con firmeza, con valentía. Muchos pensábamos que la presencia en el poder de Díaz-Canel a partir del 2018 podía traer vientos nuevos a la isla. Quedaban a un lado ya los viejos líderes del Partido Comunista. Algunos tienen 90 años incluso. Sin embargo, estamos viendo que actúa de una manera más extremista que los propios revolucionarios cuando pide que todos los comunistas salgan y peleen contra los que piden libertad. Estos jóvenes que espontáneamente salieron el domingo anterior a las calles en la isla. Eso es inentendible, doctor. Yo lo que creo que aquí ese discurso nos va a llevar a un enfrentamiento entre cubanos. Va a ahondar la división que se tiene dentro de la familia cubana y vamos a encontrar que si bien había empezado a darse un acercamiento de las dos orillas, como dice la canción popular que todos conocen, y en vez de tender puentes, de tender diálogos, de ver la posibilidad de crear condiciones para permitir, entre otras cosas, ¿por qué no permitir que la gente se manifieste? Que haya manifestaciones y que digan los criterios que tienen, pueden ser que nos gusten o no nos gusten, pero son los criterios de las personas y hay que respetar la independencia y la libertad de expresión de las personas. Yo creo que ahí perdió una bonita oportunidad de poder hacer y proponer transformaciones. Es inmanente en el hombre desde que nacemos, en las personas, la libertad de expresión y no puede ser que se castigue porque alguien piensa diferente. Y bien dicho por parte del doctor Fidel Márquez, perdió la oportunidad porque Cuba requiere precisamente de una transformación. Vamos a hacer una pausa comercial, retornamos inmediatamente con más sobre la situación de la isla. Guayaquil es la puerta de entrada a Ecuador y a las Islas Galápagos. Una ciudad que brilla, llena de arte, música y entretenimiento. Aquí la aventura se expresa en todas sus formas, desde paseos por el río y sus malecones hasta conciertos al aire libre y vista panorámica de la ciudad desde La Perla. Y en la noche la diversión no se detiene, con diversas actividades para todos. Porque en Guayaquil una experiencia vale más que 1000 imágenes. En UTEC creemos que el futuro está en manos de nuestros estudiantes y agregar valor a sus vidas está en las nuestras. Con una educación práctica y moderna, creando experiencias únicas, formando líderes y sobre todo que disfruten el camino. Los invito a la UTEC porque el éxito es el resultado de hacer lo que te apasiona. Despierta tu pasión y descubre tu mejor versión. UTEC, poder lograr. También se conoce que el gobierno de los Estados Unidos ha dedicado históricamente, pero en particular en los últimos años, cientos de millones de dólares para interferir en los asuntos internos de Cuba, para hacer injerencia en ellos, para intentar inútilmente fomentar una oposición política
al precio incluso de generar desorden, inestabilidad, con el fallido propósito de fracturar el orden constitucional, el consenso social, las condiciones de estabilidad, tranquilidad, seguridad ciudadana, armonía en que vive nuestro pueblo. Bruno Rodríguez, canciller de Cuba, muy lejos de leer con claridad y exactitud lo que está pasando en la isla, él volvió con el discurso confrontativo en contra de los Estados Unidos y él tuvo fuertes palabras desconociendo lo que verdaderamente está sucediendo en la isla. ¿Cuál es su opinión de esas expresiones? A ver, son las expresiones tradicionales de echarle la culpa a un tercero, ¿no? Para llamarlo de alguna manera, y es el discurso tradicional que ha tenido el gobierno cubano de enfrentar y que los culpables y todas las maniobras o manifestaciones que se den en Cuba van a estar aupadas, financiadas o de una u otra manera impulsadas desde los Estados Unidos. Pero sin embargo no dijeron nada cuando Bob Menendez les dijo clarito que señores, Estados Unidos no va a intervenir. Y creo que un senador del nivel de Bob Menendez es importante que de una u otra manera los gobernantes cubanos le hayan prestado oído y otras declaraciones. Pero más que eso, Bob Menendez, senador demócrata que dijo con claridad no va a haber intervención militar en Cuba, fue criticado por los cubanos que se encuentran en Miami y duramente criticado. Pero y él estaba poniendo la posición de su partido. Muy claro. Claro, yo como analista tengo que decir que Bob Menendez está poniendo la posición del Partido Demócrata, especialmente la línea que representa dentro del Partido Demócrata. Claro, por supuesto, y entiendo claramente la posición y el deseo, porque es más que nada... los cubanos americanos residentes en Miami desean mucho el cambio y resolver el problema de una vez por todas. Pero aquí entra mucho y hay que hacer análisis desde el punto de vista geopolítico, desde el punto de vista de las relaciones internacionales, y hay que ser objetivo en los análisis a la hora de que planteemos este tipo de cosas. Puede ser el deseo de muchos cubanoamericanos, pero Bob Menendez, como representante del Partido Demócrata, tenía que decir qué es lo que se dice desde el punto de vista de la diplomacia que tiene que guardarse y tenerse a nivel internacional. Y en este sentido es importante, porque yo creo que una intervención militar en Cuba sería convertir en mártires al gobierno, y un poco, porque recordemos, y la historia de Cuba es bien compleja, ¿no? Recordemos que Cuba es la última colonia de España que se independiza, y estamos hablando de 1898. Pero Cuba en realidad lo que ha tenido como en vida democrática son de 10 a 15 años, no pasa de ahí. Porque luego han sido dictaduras, sí, las que han habido. Las que han habido en Cuba. Entonces, en Cuba. Tradición democrática en Cuba, realmente de cuál estamos hablando, ¿no? Y es más, cuando hace la revolución Fidel Castro, él hablaba de tumbar, por supuesto, al dictador en 1952, de Batista, 52 al 59. A 59. Y lo que hizo es, una vez que triunfó la revolución, quedarse él como dictador por tantos años, hasta el 2006 que se retira y entrega a su hermano Raúl Castro. Sí, pero además el discurso inicial del 59 era que era una revolución democrática, liberal, nacionalista además, y que tenía cabida todos los cubanos. Y aquí es donde yo me planteo, si eso fue con lo que se luchó y esa generación, ¿no? Que además, pero ya han pasado 3 generaciones. Estamos hablando de la tercera, que es la que ha reaccionado ahora. Que es la que ha reaccionado de alguna u otra manera ahora y que no tiene por qué haber vivido esas partes históricas. Yo creo que hay que plantearse, si tenemos toda la situación que se está viviendo en Cuba en estos momentos, la gente necesita vivir y satisfacer necesidades, tanto espirituales como de libertades democráticas, como necesidades materiales. Y en Cuba ese problema se hace imperioso que vengan transformaciones, que vengan cambios. Y lo ideal sería que fueran transformaciones y cambios de una manera pacífica, para evitar derramamiento de sangre. Y yo creo que eso es importantísimo que lo tengamos presente, porque todo el mundo puede pensar, bueno, de una vez acabamos con el problema, pero ¿y quién va a poner los muertos, no?
Doctor, pero ya hay antecedentes en la historia, precisamente los que lucharon junto a Fidel Castro para obtener un triunfo en la Revolución Cubana en el año 59. Por no estar de acuerdo con lo que empezó a hacer Fidel Castro cuando tomó las riendas del país, simplemente fueron reducidos a prisión. Y en el caso de Huber Matus, fue 20 años a la cárcel. También Mario Chané, que estuvo 26 años preso. Y por supuesto, otros líderes, el mismo embajador Armando Valladares y otros nombres más. Entonces ya tenemos ejemplos de lo que sucedió anteriormente. Hay ejemplos concretos, ¿no? Y que se pueden estar planteando. Y yo creo que lo ideal es que hay que acabar de entender, y Cuba tiene que acabar de entender, y los gobernantes tienen que acabar de entender que se gobierna, pero se gobierna para todos, no para los que piensan igual que yo, nada más. Y por tanto las medidas de los gobiernos tienen que ser en función de todo el pueblo. No puede ser en función de los que piensan como yo pienso. Y si uno piensa distinto a mí, no eres cubano. No, un momento, todos son cubanos. ¿Qué papel juega en estos momentos en la geopolítica a nivel mundial China, Rusia con respecto a lo que está sucediendo en Cuba? A ver, históricamente aquí hay una relación, y yo creo que ya las mismas declaraciones de Putin en un momento inicial de llamando la atención sobre esto. Y hay que ver también, porque me llamó la atención, uno de los serios problemas que tenía Cuba era de energía eléctrica. Inmediatamente se arregló las termoeléctricas que producen la mayor cantidad de energía. Entonces rápidamente se arreglaron para poder enfrentar esto. Entonces significa que alguien ayudó, ¿no? Y me imagino, ya estoy aquí un poco especulando, que tiene que haber venido de China o de Rusia, que son los que tienen las posibilidades de poder tener ese acceso. Y además, geopolíticamente a ellos les conviene tener un gobierno amigo, como es el caso del gobierno cubano con relación a China y a Rusia, enfrentándose a su principal enemigo económico y político, porque hay que decirlo así. Vamos a la pausa, retornamos inmediatamente. Guayaquil es la puerta de entrada a Ecuador y a las Islas Galápagos, una ciudad que brilla, llena de arte, música y entretenimiento. Aquí la aventura se expresa en todas sus formas, desde paseos por el río y sus malecones hasta conciertos al aire libre y vista panorámica de la ciudad desde La Perla. Y en la noche la diversión no se detiene, con diversas actividades para todos, porque en Guayaquil una experiencia vale más que 1000 imágenes. En UTEC, creemos que el futuro está en manos de nuestros estudiantes y agregar valor a sus vidas está en las nuestras. Con una educación práctica y moderna, creando experiencias únicas, formando líderes y sobre todo, que disfruten el camino. Los invito a la UTEC porque el éxito es el resultado de hacer lo que te apasiona. Despierta tu pasión y descubre tu mejor versión. UTEC, poder lograrlo. Hay películas que reseñan con claridad, como una muy famosa, Cara Cortada, esta que refleja lo que sucedió cuando se tomaron la embajada del Perú en La Habana, quienes querían libertad, salir de Cuba, pero luego el gobierno cubano lo que hizo es abrir las puertas incluso de las cárceles para que los delincuentes vayan hasta la Florida, vayan a los Estados Unidos. Quizá ahora el gobierno americano dice, cuidado, cuidado, pretenden hacer lo propio. No va a llegar uno solo a suelo norteamericano. Permítanme ser claros, si viajan por mar no vendrán a Estados Unidos. Es parte de las leyes norteamericanas y están exigiendo que las van a cumplir, están diciendo las vamos a cumplir para que no se cree un éxodo o que ocurra como generalmente como las ollas de presión, ¿no? Que se levanta la válvula y se va el éxodo y vuelven y alivian la situación, que fue lo que ocurrió en el 80, fue lo que ocurrió en los años 90 en su momento, que también hubo algo parecido después del maleconazo. Entonces, este tipo de cosas, esta respuesta norteamericana, están acorde con los postulados y
y con las leyes norteamericanas. Eso hay que tener claridad en esto y ellos no van a incumplir en esta situación porque si no se le crearía un problema mayor a la cuestión migratoria de los Estados Unidos. Todo lo que se requiere para la industria turística viene del extranjero. Y las inversiones para los hoteles también son de extranjeros, de España especialmente, sí, de europeos y también de Canadá. Alemanes. Entonces, ¿cómo se puede vender el discurso de que hay un bloqueo? O sea, que nada se puede hacer en Cuba y por eso está así. Y sin embargo vemos que las inversiones millonarias de hace muchos años están en Cuba. Claro, eso es una realidad. No se puede hablar propiamente de un bloqueo, hay que hablar de embargo porque sí hay determinadas restricciones al comercio. Yo soy partidario, y es un criterio muy personal mío, yo estoy en contra de toda restricción al comercio. La economía cubana lo primero que tiene es que quitar el bloqueo interno que tiene. Eso sí es un bloqueo interno para la iniciativa privada, para la inversión de los propios cubanos que están en el exterior. A lo mejor eso fuera una fuente de inversión, como es en el mundo entero. ¿Por qué no hay ese tipo de libertades? Y un poco empujar lo de la innovación tecnológica en Cuba y todas estas cuestiones. Si uno de los grandes logros que se afana la revolución y los dirigentes es la educación y el alto nivel cultural, pues utilícenlo en la economía. Y en la economía dando posibilidades a la iniciativa privada, que está demostrado que el sistema que tratan de imponer de economía estatizada único no da resultado. Por tanto, y aquí reafirmo, tienen que venir reformas económicas importantes de libertad de inversión, de libertad de movimiento y además que la empresa privada tenga un espacio importante. No es que eliminen la empresa pública, sino que la pública compita con la privada. Usted hizo referencia a la ley Helms-Burton al inicio de la entrevista y vale la pena expresar que también esa es una dificultad en la relación entre Estados Unidos y Cuba, porque los bienes que eran propiedad privada de ciudadanos y de ciudadanos norteamericanos, esos fueron tomados, confiscados, tomados como propiedad por el Estado cubano. Y esa ley dice que no se pueden hacer transacciones con aquello. Muy por el contrario, desde hace mucho tiempo se busca el que puedan ser resarcidos los dineros o en su defecto los bienes hacia los propietarios originales. O llegar a un arreglo, porque al final han pasado tanto tiempo que yo creo que lo que hay es que ir a una mesa de negociación. Tiene que sentarse en una mesa de negociación sin condiciones previas, de ambas partes, sentarse. Que conversen, que dialoguen, que lleguen a negociación, como tiene que ser con todo diferendo. Al final de cuentas, si queremos una solución, tiene que ser, a mi modo de ver, lo más adecuado sería donde se reconozca a aquellos que hay que devolverle, que le devuelvan, y a los que no hay que devolverle porque fue malversación o por lo que sea, que no le devuelvan, pero en función de qué, de las realidades y de la histórica y de las realidades que se tienen actualmente, porque deben haberse cometido, por supuesto que deben haberse cometido exabruptos, desafueros, lo que sea, como ocurre en todos procesos turbulentos como es el de la Revolución Cubana. ¿Qué va a pasar en los próximos días? ¿Cuál es su expectativa? A ver, mi deseo es que se llegue y se diga, vamos a dialogar, vamos a darle apertura a libertades, vamos a permitir que existan manifestaciones en Cuba, vamos a permitir que los cubanos se organicen como quieran, que me parece importante ese tipo de cosas, y vamos a plantearnos un diálogo abierto, sin condicionantes, con los Estados Unidos para terminar con el diferendo. Ese sería mi deseo y hacia dónde. Pero, por los discursos que he visto, habría que ver si siguen la línea tradicional, convocarán una marcha del pueblo combatiente para decir, ven, nosotros somos más. Por tanto, la calle es nuestra y estamos acá demostrando que con la revolución va a seguir para largo, ¿no? Nuestra profunda solidaridad con el pueblo cubano. Lo único que buscan es libertad y democracia. Amigos, ustedes tienen una cita la próxima semana en Fernando Aguayo América a través de Gamma Visión en el Ecuador, por Mega TV en la Florida y por Max TV Online en el Ecuador y en el mundo. Agradecemos al doctor Fidel Márquez por haber estado con nosotros. Va hacia un sistema de más control de poder. Que verdaderamente cuando uno se encuentra pero muy mal administrado, por lo tanto resultado en un país que tiene su sentido en su continente, porque si bien es cierto, a diferencia de